Decía mi abuelo, guerra, guerra a la ignorancia, que la ignorancia es el hedor, que se eleva de la infancia, guerra, guerra al invasor. Y hoy la guerra es justamente ante esta ignorancia. Dicen los que conocen al ministro Arturo Saldívar que es un agente proba, un constitucionalista y un demócrata, y de ser así, creo que ya se tardó en salir a pegar un manotazo en la mesa y decir esto no vuela por ser claramente inconstitucional, independientemente de quién diga lo que tenga que decir. Mi querido Julián Andrade, hablemos de lo que está sucediendo en esta guerra, por no llamarlo de otra manera, por la Suprema Corte de Justicia. Hola Pedro, un saludo muy afectuoso a ti y a quienes nos ven y nos escuchas. En efecto, Pedro, un tema que se estará resolviendo quizá en las próximas horas en la Cámara de Diputados, posteriormente tendrá que ser decidido ya de modo definitivo en el Poder Judicial, pero esta ampliación del periodo de la presidencia del ministro Arturo Saldívar es a todas luces inconstitucional. No hay modo, Pedro, de que alguien pueda decir que puede transitar dentro de la propia Constitución, además porque ocurren dos cosas que me parecen en principio muy graves. En primer lugar, le quita al Pleno de la Suprema Corte la facultad de decidir quién es la cabeza del Poder Judicial, porque ya no estaría en manos de los ministros, sino en este caso del Senado de la República, ya que no habría elección, al menos esos 2 años, de un nuevo titular de la presidencia de la Corte. Y además, Pedro, indica una subordinación de ocurrir ya directa del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, lo cual es muy grave, porque además hay que recordar que también se amplía el periodo de los consejeros del Consejo de la Judicatura, que una vez que se apruebe la reforma del Poder Judicial, van a tener facultades extraordinarias, Pedro, como para poder remover a cualquier juez, como el juez que hoy dio las suspensiones de amparo en el tema del padrón de los teléfonos móviles. Entonces sí, Pedro, como ya apuntabas, un momento muy delicado al cual se le suma este silencio, diría yo, inexplicable del ministro Saldívar. En la Corte dicen, Pedro, que el ministro no va a decir nada porque es un proceso legislativo no concluido y porque eventualmente el Pleno de la Corte tendrá que ocuparse del asunto. Es una coartada pobre, porque el ministro Saldívar evidentemente no va a poder participar de debate alguno en el Pleno de la Corte, porque él es un beneficiario o una víctima, como lo queramos ver, de este transitorio del Senado. Entonces estará impedido en participar en el Pleno. Por lo que yo pienso que podría ya, como decías tú, Pedro, dar un manotazo y dejar claro que la Constitución no puede ser violentada, más allá de la opinión que tenga el titular del Poder Ejecutivo de los otros 10 ministros, Pedro, porque ese es el otro tema. El presidente de modo indirecto está acusando de no ser probos y de no combatir a la corrupción a 11 ministros, incluidos los que él propuso, los 3 que propuso Pedro hace relativamente poco tiempo. Entonces sí vienen momentos muy, muy, muy graves, Pedro. Definitivamente, Julián, vienen momentos muy complicados, pero fíjate, yo entiendo, y te juro que se me hace lógico que durante el proceso de discusión legislativa, el Poder Judicial, que es un poder independiente, se abstenga de hacer cualquier tipo de anotaciones. Los jueces suelen ser muy prudentes en torno a sus declaraciones en procesos en curso, y esta prudencia debe de ser elogiada. Y estoy de acuerdo con ella. Inclusive, yo he tratado de entrevistar a algunos jueces y lo que me dicen es que no pueden hablar del tema mientras esté en el legislativo. Sin embargo, ante el atropello, porque es un atropello inconstitucional al artículo directamente relacionado al presidente de la Suprema Corte de Justicia,
Hombre, una muestra de la incoherencia por parte del ministro presidente sería suficiente como parar al legislativo a decir: nada más estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo tiempo, nos estamos haciendo tontos, estamos perdiendo tiempo legislativo que podría ser bien utilizado en muchísimas otras cosas de provecho para el país, y estamos discutiendo una ley inconstitucional secundaria por debajo de la Constitución que le permitiría el 50% de ampliación de mandato al presidente, como es una especie de think tank para poder ver cuál es la reacción de la gente y después ampliar el mandato a algún otro poder de la Unión. Francamente, se me hace ilógico que Arturo Saldívar no salga, por lo menos, hombre, que le dé retweet. Es más, yo le mando un video y que le dé retweet, pero que dé alguna muestra, que no lo diga él, pero que retuitee uno de mis editoriales siquiera, para que no sea él el que lo dice, pero que sea una señal inequívoca de que el ministro presidente está del lado de la justicia, del lado del derecho, del lado de la lógica, y no del lado de esta transformación de cuarta que ve con ojos de bondad y buenos lo que sería una ampliación de mandato inconstitucional. En efecto, Pedro, este silencio es realmente preocupante, porque se está fomentando, como señalas, el que haya una discusión, yo no sé si estéril en la Cámara, sí, Pedro, porque además lo van a aprobar, la mayoría de Morena va a aprobar lo que les ordenó el presidente de la República, y sus aliados tampoco tienen un margen de independencia como para pensar que esto no ocurra. El problema central, Pedro, es una hipótesis que yo planteo y que sí me preocupa muchísimo, y es que en la propia Corte haya quien cree que esto puede ser transitable en función de este argumento de que ellos, como son impolutos, los de la 4T, son los únicos que pueden sanear al Poder Judicial y acabar con la corrupción, lo cual es otra falacia, Pedro. El Poder Judicial desde hace mucho tiene muchos tramos de control, no hace ahí la gente lo que quiere. La Suprema Corte ha sufrido o ha sido beneficiaria, como lo queramos ver, de una profundísima transformación, al menos desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, con jueces independientes y sobre todo, Pedro, con magistrados independientes que asumen el poder que el propio Estado les otorga al nombrar los ministros de la Corte, y que ahora puede estar en riesgo, porque si se allanan esta intentona de prolongar un periodo con cualquier argumento, la independencia del Poder Judicial, Pedro, pues va a ser otra de las pérdidas, de las muchas que hemos sufrido en estos últimos años, pero esta sí pega ya en los cimientos de la democracia y de la sociedad de derechos que en teoría hemos estado empeñados en construir en las últimas décadas, Pedro. Pues sí, Julián, no lo puedes exponer de una mejor manera. Y como siempre, te agradezco tu comentario, mi querido Julián Andrade, y te mando un abrazo aquí desde este Conservatory by Bosch en Guadalajara, Jalisco, hasta la Ciudad de México. Gracias, Julián. Unas tortas ahogadas, Pedro. Provecho. Ya me la llevo puesta, mira. Hoy rompí la dieta. Te mando un abrazo. Vale la pena en Jalisco. Nos vemos. Hombre.